El otro día lanzaba una pregunta, bueno, en realidad dos, que vienen a ser la misma, pero formulada de diferente forma, en mi estado de Instagram. Y era en cuanto al pensamiento y la emoción. Y todo viene en torno a porque, bueno, muchas personas pensamos, y eso se ve mucho también en consulta, en psicoterapia, que, bueno, que tenemos muchos momentos en los que, por sorpresa, y eso lo hemos sentido todos, yo también, por supuestísimo, pues nos viene una emoción ante una situación determinada, un hecho que ocurre en nuestra vida y de repente nos sale una emoción que sentimos en el cuerpo, que se ve reflejada en una sensación física y a veces está ese error que es que podemos pensar que esa emoción no tiene causa, es decir, es como que surge y incluso puede estar desligada de un pensamiento. Entonces, las preguntas que formulé era, ¿cuál crees que existe antes de la aparición del otro? Es decir, ¿cuál crees que existe antes, el pensamiento o la emoción? Y luego añadía, es decir, ¿puede surgir una emoción sin un pensamiento que la cause? Y bueno, las respuestas han sido pintorescas y que es verdad que la mayoría habéis contestado que la aparición, digamos, del pensamiento es antes que la emoción y que el pensamiento realmente es el que causa la emoción. Pero ha habido muchas otras personas que habéis dicho todo lo contrario. Entonces aquí os voy a decir la respuesta correcta, obviamente, según mi percepción y basándome también, obviamente, en lo que es la no dualidad, un curso de milagros y demás. Y no solo eso, o sea, en la bioneuroemoción también explicaré en un momentito, pues cómo se hace uno de los protocolos más importantes de toma de conciencia y cómo nos lleva a experimentar efectivamente que no se puede dar una emoción sin un pensamiento que la cause y la sustente. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál crees que existe antes de la aparición del otro? Hemos dicho el pensamiento. ¿Por qué? Si estamos hablando de que todo es un mar de conciencia, todo es conciencia o mente, la forma en cómo se manifiesta la mente es mediante los pensamientos que generan forma, bien sea forma física, bien sea forma más sutil. Tal como dice un curso de milagros, todo pensamiento genera forma en algún nivel. Así que lo primero que surge es el pensamiento. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ello? Primero es el pensamiento que suele ser inconsciente. Ese pensamiento genera una emoción. Cuando unimos pensamiento y emoción se crea una creencia. Es como que para nosotros es así. Esas creencias, ahí es donde se queda la mayoría de la gente y lo veo mucho en consulta también, ¿no? Esas creencias obviamente nos llevan a vivir unas emociones y a ser conscientes de pensamientos que, valga la redundancia, se hacen conscientes. Es decir, está el pensamiento inconsciente generador y está el pensamiento consciente de cuando uno se da cuenta que experimenta un tipo de, o sea, una emoción, una sensación física, entonces aparece un pensamiento que trata de darle sentido a esa emoción y sensación física. Ese es el pensamiento consciente. Pero el error es que pensamos que ese pensamiento consciente es un resultado de esa emoción que ha aparecido porque sí, pero no ha aparecido porque sí. Está ahí por una razón. Nuestras creencias conforman nuestra realidad, cómo percibimos la realidad. No existe una realidad objetiva porque todo se basa en los significados personales, subjetivos, que le damos a cada cosa que vemos. La experiencia para mí en el mundo es totalmente diferente a cómo lo es para ti y aparentemente vivimos en el mismo mundo. Entonces lo que nos diferencia es eso, las creencias. Luego, lo de puede surgir una emoción sin un pensamiento que la cause, básicamente ya queda contestada, de hecho. La respuesta es no. Siempre siendo que todo es conciencia, siempre, siempre, siempre hay un pensamiento generador de una emoción. Que podemos decir algo así como que la emoción es como un pensamiento condensado, un pensamiento sentido, que digamos ya no está en los planos meramente sutiles, sino que se siente, ¿no? O sea, por ejemplo, un pensamiento de, yo qué sé, pan, a mí no me suscita
porque no tengo hambre ahora quizá, pero no me suscita ningún tipo de emoción. Ahora, un pensamiento de me puede despedir de mi trabajo, o me puede dejar mi pareja, o puede morir mi padre o mi madre, qué sé yo. Ostras, es un pensamiento que igual sí que me conecta a algún bagaje de creencias y por lo tanto se despiertan una serie de emociones. Vale, ¿qué os iba a contar respecto a la bioneuroemoción para que veáis que no solo básicamente me baso siempre en un curso de milagros porque para mí es lo que contesta, siempre lo digo, a todas mis preguntas. Sin embargo, para que veáis que otras corrientes también demuestran experiencialmente que esto es así, que el pensamiento genera la emoción y que no es posible que surja una emoción porque sí, sin causa aparente, sin un pensamiento que la cause. Y es lo que se conoce el protocolo del camino al inconsciente. Se hace también muchísimo en psicoterapia, yo sigo usándolo porque es una vía directa hacia lo que ocultamos de nosotros mismos, incluso, no solo hacia los demás. Entonces, ¿qué se hace? Se encuentra una situación concreta de estrés, con un impacto emocional, un suceso dramático, etcétera, bueno, cualquier tipo de conflicto que tengamos con otra persona o animal. Y entonces se le pregunta a la persona primero, pues primero se la sitúa en presente. Eso es muy importante porque así es como nos conectamos con nuestra parte inconsciente que, no lo dije antes, pero si no lo sabéis ya, os lo digo ahora, forma el 95-97% de toda nuestra psique. O sea, imaginaros si estamos siendo, entre comillas, gobernados por todos los deseos, temores, pensamientos y creencias que tenemos en nuestro inconsciente. Bueno, entonces lo primero que se le pregunta es ¿qué piensas? O sea, se le sitúa muy concretamente, se le hace hablar en presente y se le dice ¿qué piensas en esta situación? Cuando encontramos los pensamientos que ha pensado en esa situación, se le pregunta ¿qué sientes? ¿Qué sentimiento? Después de ese sentimiento, ¿qué sentimiento? La diferencia entre sentimiento y emoción es que sentimiento es la explicación racional de una emoción. O sea, emociones hay 5. Rabia, tristeza, asco, miedo y alegría, ¿vale? A esas 5 emociones que son universales, podemos llamarlas biológicas, entre comillas, que son universales en todas las personas, eh, cada uno le da un significado diferente, ¿no? Un sentimiento es, por ejemplo, sensación de abandono, de soledad, frustración, impotencia. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo se siente? ¿Qué emociones para mí el abandono? Puede ser miedo, puede ser tristeza, puede ser rabia. Eso ya la persona nos lo dirá. Entonces, después del pensamiento, el sentimiento, le preguntamos qué emoción siente. A esa emoción se le llama emoción social. Social en el sentido de que como que es la que mostramos hacia nosotros mismos y hacia el otro. Y después se le hace situar esa emoción en el ámbito físico, ¿vale? Sensación física, que en general, bueno, casi siempre básicamente se siente desde aquí, la garganta, hasta aquí. Es decir, en la garganta, en el pecho o en la boca del estómago. Rara vez en la parte del segundo chakra o la parte del útero, sobre todo en las mujeres, pero en general son esos 3 centros. Miedo, tristeza y rabia. Es lo general, ¿vale? Entonces se le pregunta dónde está esa emoción, dónde la ubica en su cuerpo. Una vez ubicada, se la deja respirarla, y se le hace la siguiente pregunta. ¿Qué hay detrás de esa emoción? Y por supuesto no puede ser la misma. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos sintiendo tristeza, estamos ahí respirando con la tristeza, y preguntamos, ¿qué se esconde detrás de la tristeza? Jamás puede ser más tristeza. No sé si me entendéis. Hay una emoción oculta, una emoción que hemos ocultado igual hasta de nosotros mismos. Digo igual porque muchas veces no somos conscientes, a veces sí. Por ejemplo, me echa la bronca mi jefe, yo me muero de rabia, pero lo que me permito expresar en ese momento, porque está socialmente mejor visto, pues es una cara de tristeza, es decir, como que me ha sentado mal, pero de forma que me ha puesto triste, cuando en el fondo lo hubiera matado, por ejemplo, o le hubiera dicho 4 cosas, de no tratarme así delante de los demás, etc. Pero a veces no es consciente, a veces ni siquiera nosotros somos conscientes de cuál es nuestra emoción oculta.
Entonces hemos dicho que jamás puede ser la misma. Y luego, pues claro, la persona, cuando entramos en cuando empezamos a bajar esas escaleras hacia nuestro inconsciente, pues prácticamente siempre sale la emoción oculta, que en este caso puede ser rabia, asco o miedo, ¿vale? Pero ahora bien, aquí parece que no me esté dando la razón de lo que dije antes, que es que estamos llegando a la emoción base, digamos, que ha generado todo el bagaje que hemos visto en la escalera, digamos, ahora al revés, ascendente, hacia la conciencia. Pero no es así, porque una vez hemos visto cuál es la emoción oculta, la siguiente y última pregunta que se le hace es cuál es tu resentimiento. Y el resentimiento siempre es un pensamiento no expresado. ¿Entendéis? Un pensamiento no expresado. Ese pensamiento es inconsciente. Ha generado una emoción oculta, que hemos ocultado consciente e inconscientemente, que ha generado una sensación física, que ha generado una otra emoción que tapa eso, que ha generado el sentimiento y ha generado el pensamiento. O sea, todo esto lo ha generado el pensamiento primario, se puede decir. No el secundario, el que hemos sido conscientes, sino el primario. Ese pensamiento es el que ha generado todo eso. Y eso no es algo que tú me puedas creer porque lo digo yo, sino porque es que lo he experimentado en mis carnes 1000 veces y lo he experimentado con mis pacientes 1000 veces más. Y lo puedes experimentar tú también. Así que simplemente quería hacer esa aclaración, no dejar sin contestar esas preguntas. Espero que te haya servido. Si es así, pues eres libre de compartirlo, darle like y demás. ¿Vale? Un besito.